Muy buenas emprendedores digitales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Reyes Carneiro y si estás viendo este vídeo es porque seguramente te acabas de hacer autónomo o te vas a hacer autónomo y aún no sabes cómo hacer facturas correctamente. Hoy no solamente te voy a enseñar los tipos de facturas que son más utilizadas para los autónomos, sino que también te voy a enseñar a hacer tu propia plantilla para que ya no tengas ningún tipo de problemas a la hora de crear una factura. Y todo esto, por supuesto, de manera gratuita, sin tener que utilizar ningún tipo de plataformas ni pagar por ellas. Así que si estás preparado, vamos a ello. Aquí tenemos un ejemplo de cómo tener una plantilla básica para hacer facturas y a partir de ella editarla. Tenemos que tener claro que hay ciertos puntos que tienen que coincidir siempre en todas las facturas y que son obligatorios, como por ejemplo el nombre del autónomo, la dirección fiscal, el DNI o NIF, el código postal, la ciudad, país, etc. Este es el ejemplo de plantilla que yo utilizo en mi día a día a la hora de trabajar como autónomo y es la que voy a utilizar para poder enseñarte todo lo que necesitas saber sobre cómo crear una factura. Lo primero que tenemos que saber es que a la hora de crear una factura tienes que poner tu nombre completo, tu NIF o DNI, tu dirección o residencia fiscal, código postal, ciudad y país, que en este caso en el mío es España. Es obligatorio que tus datos fiscales estén en la factura porque básicamente eres tú la persona que estás haciendo esta factura para tu cliente. Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta es que en tu factura tiene que venir de manera detallada la palabra factura para que se sepa qué es ese documento, independientemente de si luego la factura es de clientes varios, simplificada o detallada. La diferencia está en que tú vas a coger los datos del cliente que te está pidiendo esa factura. Vas a coger también su nombre, su DNI, su dirección fiscal, código postal, ciudad y país en el que reside. Otra de las obligaciones que tienes que tener es el número de factura. Este número puede ser el que tú quieras, pero tiene que tener secuencia. No puedes hacer el día 1 de enero la factura número 5, el 3 de febrero hacer la factura número 1 y en julio hacer la factura número 2. Y es muy importante que siempre tengas la fecha en la que se realiza esta factura. Las dos cosas van a ser siempre obligatorias para que la factura esté bien hecha, porque así vas a poder saber si realmente esta factura, que es a lo mejor la número 1, está hecha un día antes que la factura número 2, por ejemplo. Tiene que tener una secuencia, una factura detrás de otra y también las fechas tienen que ir también seguidas. Pero es importante que sepas que no tienen por qué ser todas las facturas iguales. A lo mejor tienes unas facturas con unos nombres para unos ciertos productos o ciertos servicios y luego tienes otras facturas con otros nombres para ciertos productos o ciertos servicios. Incluso las facturas podrían tener aquí 20 SAP por poner algo y luego más números y aquí 01, 02, 03. Lo importante es que tenga una secuencia, la puedes llamar después como tú quieras, pero tiene que tener una secuencia una detrás de otra. En mi caso, a mí me gusta poner el año de la factura y en el caso de que sea una única factura, pues poner 1, 2, 3 o poner el mes en el que está la factura y después factura 1 de este mes, factura 2 de este mes, factura 3 de este mes y después lo único que hago es volver a empezar con la 1, cambiar a febrero y otra vez factura 1 de febrero, factura 2 de febrero, factura 3 de febrero. Y así, tan sencillo como eso. Otra de las cosas obligatorias que tiene que tener la factura es este cuadrito de aquí. Independientemente de si lo haces en un cuadro o lo haces escrito todo junto, es importante que pongas la cantidad de lo que has vendido, el concepto explicando qué has vendido y el precio por cada una de la unidad que tiene ese producto. Después, a la hora de poner, imagínate, 3 productos de 10 euros, tendremos un total de 30 euros porque hemos multiplicado 3 por los 10 euros, pero también tendremos que sacarle el IVA y la base de este producto, que en este caso sería 24,79 y si esto le restamos los 30 euros, me queda 5,20. En este caso tendríamos, por ejemplo, un servicio que podría ser masaje deportivo, por ejemplo, y aquí estamos anotando que hemos vendido 3 masajes deportivos a 10 euros, con lo cual nos da un total de 30 euros y que de estos 30 euros hemos retenido el 21% de IVA que después le tendremos que pagar a Hacienda y que de base es el precio que nosotros hemos ganado sin impuestos, es 24,79 euros. Con lo cual, aquí si tenemos este IVA, este total y la base es esta, lo tenemos que reflejar después en el total de toda la compra. En este caso, si hemos dado más servicios, como por ejemplo puede ser clase de pilates y otro servicio, clase de yoga. Aquí pondría lo mismo. Aquí, por ejemplo, podríamos poner 5 clases y aquí podríamos poner 4 clases. Bien, el precio, imagínate que son 15 euros por clase y aquí 20 euros por clase. Bien, en este caso sería exactamente lo mismo. Rellenaríamos todos estos datos, como voy a hacer ahora, y una vez rellenado todos estos datos, lo que estamos explicando aquí es la cantidad de este producto que hemos vendido a este precio, del total que hemos vendido a este precio, que serían 30 euros, lo separamos tanto en base, en IVA y en total.
total. Hacemos lo mismo con todos los productos o servicios que hemos vendido y lo tenemos que sumar aquí al final poniendo cuál es la base imponible, que es la suma de estos 3 servicios que hemos dado, mejor dicho, de estos 12 servicios que hemos dado, pero es la suma de toda la base, la pondremos aquí, aquí pondremos la suma de todo el IVA y aquí pondremos la suma del total. Una vez tenemos todos los datos y hemos sumado toda la base, la tenemos que poner aquí abajo como base imponible, siendo el total de toda la base. Lo mismo haremos con el total del IVA que hemos sumado, que nos da 32,10 y en la base 152,88, y también el total de toda la compra ya sumando la base y el IVA, que en este caso nos da 185, y por supuesto vamos a comprobar que esto está bien. Y en este caso, por ejemplo, nos faltan 2 céntimos. Esto es normal porque seguramente en los cálculos que hemos hecho cuando quedaban muchos decimales, al final yo no los he tenido en cuenta y he puesto los 2 primeros cuando seguramente habría que ponerle uno más o uno menos, pero bueno, no pasa nada. Esto simplemente es tenerlo más en cuenta y ya está. Yo lo he hecho rápido y me han faltado 2 céntimos, cosas que no pasa absolutamente nada. Una vez hemos entendido esto, quiero que regresemos a la parte anterior en la que te explico que existen 3 tipos de facturas que normalmente los autónomos utilizamos. En el primer caso, podemos utilizar la factura simplificada y debe quedar escrito aquí precisamente factura simplificada y solamente pondremos tus datos fiscales, los de la persona que está haciendo la factura. En este caso, esta factura simplificada es realmente como si fuera un ticket. Para este tipo de facturas, la factura simplificada, puedes poner en cada una de estas facturas un máximo de 400 euros de venta. Pero por supuesto, revisa esta información con tu gestor o con tu asesor porque posiblemente pueda ser más dependiendo de tu caso o pueda ser menos. En el caso de que tú quieras realizar una factura detallada, esta factura necesita los datos fiscales del cliente. Por eso, no solamente va a ir aquí tus datos fiscales, al lado, por ejemplo, con una cajita nueva, en este cuadro tenemos que escribir los datos de tu cliente y yo te recomendaría que pusieras de manera clara que estos datos pertenecen a tu cliente poniendo cliente, 2 puntos, y aquí ya el nombre, el NIF, la dirección residencial del cliente, ¿vale? Que esto tiene que quedar bastante claro que este de aquí pertenece al cliente y este de aquí pertenece al tuyo. ¿Cómo puedes hacer para diferenciar más todavía que estos datos pertenecen al cliente y esto a ti? Por ejemplo, cogiendo un logotipo. Yo voy a coger un logotipo cualquiera de internet, como por ejemplo Amazon. Imagínate que en vez de colocar el logotipo de Amazon, pone tu logotipo. Pues justo debajo puedes poner tus datos fiscales, o en el caso de que quieras que cambiar el logotipo, ponerlo aquí arriba, ponerlo a la derecha tus datos fiscales y aquí abajo cliente, pues también lo puedes hacer. Puedes incluso ponerlo más arriba todavía o aquí debajo, no lo sé, como tú quieras. Puedes ponerlo exactamente donde te dé la gana y que los datos del cliente estén en un cuadrito aparte, ¿vale? Espero que se haya entendido de que tiene mejor imagen de cara a poder hacer la factura y que se entienda bien cuáles son los datos de cada cosa. Así es como se debería hacer una factura detallada. Este es el tipo de factura que tenemos que hacer en el caso de que un cliente nos pida una factura detallada para que él pueda desgravarse el IVA en el caso de que lo necesite. O simplemente porque quiere una factura y ya está, y se la haces ahí. En el caso anterior de la factura simplificada, si tienes una máquina que te saca un ticket, no necesitas hacer este tipo de facturas. Con el ticket ya es una factura simplificada. El último tipo de facturas que más solemos utilizar los autónomos es la factura de clientes varios. Este tipo de facturas la vamos a utilizar en el caso de que tengamos varios clientes que hemos dado distintos servicios, pero que podemos juntarlas en una única misma factura. Este tipo de facturas la utilizaremos cuando tengamos que declarar varios servicios en las que muchos clientes no nos han pedido ningún tipo de factura, como por ejemplo ser masajista a domicilio, dar clases de pilates, ser entrenador personal, algún tipo de servicio en el que tú vas, te pagan y ya está, y no te piden ningún tipo de factura, ni tienes una caja para poder darle un ticket, ni nada por el estilo. Puedes poner muchísima más cantidad, imagínate que das 30 masajes, aquí das 25 clases y aquí das pues 41 clases de yoga. Me parece increíble dar tanto, pero bueno, tú imagínate que das tanto y aquí el precio se te dispara, se te va a un total de, no lo sé, de 3.500 euros este mes. Vale, hop. Obviamente estas son cifras totalmente inventadas, pero tú imagínate que tienes aquí 3.500 euros. Como te he comentado antes, en las facturas simplificadas, al menos que haya algún tipo de excepción, que con la factura simplificada tienes un máximo de 400 euros por cada factura, pero con la factura de clientes varios, como es para varios clientes y vas a dar el mismo servicio para varias personas, no vas a hacer una factura simplificada de 10 euros por cada uno de los masajes y vas a hacer 30 facturas. Tú imagínate hacer 30 facturas, aquí tener 30 facturas y tener aquí cantidad 1, 10 y aquí 10 también. O sea, y esto borrado.
Hombre, tú imagínate hacer 30 facturas solamente de esto y después hacer otras 25 facturas de Pilates y otras 41 facturas. O sea, es que realmente no estás trabajando este mes. O sea, te dedicas el mes entero a hacer facturas en vez de estar dando tus clases. Entonces, la factura de clientes varios te sirve para juntar muchos servicios que has dado a lo largo del día, de la semana o del mes, según como tú quieras organizarte, para poder poner el precio total de lo que has podido ganar con ese tipo de servicios a diferentes clientes que no te han pedido factura. Este es el que para mí es la mejor, la más sencilla y que pones todo lo que has cobrado durante la semana o durante el mes y te despreocupas. Está muy bien organizado. Lo único que tienes que tener claro es que con este tipo de facturas tienes que llevar bien la cuenta de tu trabajo. Tienes que tener un horario o tienes que tener un memorándum de lo que has hecho. Como no necesitas tener un libro de cuentas, pero sí que básicamente tener como un calendario de qué trabajos has hecho durante ese mes, pues acaso alguien te lo pide, en caso a una inspección o lo que sea, para poder decir, sí, este es mi calendario y esto es lo que he hecho de trabajo durante este mes. A grandes rasgos, esta es la manera de tener una plantilla de facturas de una manera muy sencilla, simple y que puedes hacerlo en cualquier momento con un Word. Lo único que necesitas es saber de manera básica utilizar Word, poniendo tus datos, colocando tu logotipo con un PNG transparente, aquí insertar, mejor dicho, una tabla única, escribir factura de clientes varios, el número de la factura, la fecha, colocar los detalles haciendo diferentes cuadrículas. Aquí, por ejemplo, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Haríamos 7 por las que tú quieras descender e ir rellenándolas y poner otra más aquí con la información de base imponible, el IVA al 21%, y el precio total. Creo que esta información te puede ahorrar muchísimo dinero, puede hacer que sea mucho más ágil el hecho de que tú te crees tus propias facturas y que también sepas gestionar tus ingresos y sobre todo que tengas control sobre tu propia empresa y sobre tus gestiones como autónomo. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya sido muy útil y te recomiendo que te suscribas a mi canal en el caso de que te guste este tipo de contenidos porque voy a seguir subiendo muchos más vídeos. Nos vemos en el próximo. Cuídate. Chao.